Me llamo Vera Salgado. Tengo 34 años y durante 8 años mandé dinero a mis padres, todos los meses, sin fallar ni una sola vez. 1.100 euros, 8 años, 105.600 euros. Sé la cifra exacta, porque tuve que contarla, porque el día que descubrí a dónde había ido realmente todo ese dinero, la boda de mi hermana estuvo a punto de venirse abajo, y de alguna manera me echaron la culpa a mí. Por primera vez en mi vida les dejé hacerlo, porque por primera vez era exactamente ahí donde quería que cayera la culpa. Todo empezó un jueves por la noche, cuando encontré una invitación de boda en el buzón equivocado. No en el mío, en el de mi vecina, mismo edificio, misma planta, un error tonto. Pero ese error me enseñó algo. No me habían olvidado, me habían borrado, y lo peor, casi 9.000 euros de mi dinero habían ayudado a pagar esa boda, la boda a la que yo no estaba invitada. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor llegó 2 días después, cuando falló el pago del catering. Mi madre entró en pánico. Mi hermana se puso a llorar. Mi padre me llamó 5 veces, y mi hermano, por primera vez en su vida, me suplicó dinero, y yo dije que no. Fue la primera vez, y lo destrozó todo. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tienes que entender cómo funcionaba mi familia, porque nadie se convierte en el cajero automático de su familia de un día para otro. Eso empieza pronto, mucho antes de lo que imaginas. Crecí en Zaragoza, casa pequeña, barrio tranquilo, calle silenciosa, de esas familias que desde fuera parecen perfectas, pero por dentro todo giraba alrededor de mi hermano, Bruno. Bruno era el centro de todo, no porque se lo hubiera ganado, sino porque lo necesitaba. Al menos eso decía siempre mi madre. Si rompía algo, era porque estaba frustrado. Si fracasaba, era porque la vida era injusta. Si dejaba algo a medias, era porque nadie lo entendía. Siempre una excusa, siempre una red debajo de él. Yo nunca tuve eso, ni mi hermana, Marina. Pero Marina aprendió algo muy pronto. Ser guapa y agradable hacía que la gente quisiera protegerte. Yo aprendí otra cosa. Ser capaz hacía que la gente quisiera usarte. Y esa diferencia lo cambió todo. Yo era la hija perfecta. Sobresalientes, becas, 2 trabajos, prácticas, ni una falta. Todo sola, sin ayuda, sin apoyo, sin plan B. Cuando me aceptaron en la Complutense, mi madre lloró, mi padre sonrió. Durante 10 minutos, de camino a casa, paramos en el taller donde trabajaba Bruno. Iba atrasado con unos pagos. Otra vez, mi padre se los cubrió. Ese mismo día, el mismo día que yo había entrado en la universidad. Y eso resume bastante bien mi infancia. Cada vez que algo bueno me pasaba, alguien apagaba la luz. Rápido, antes de que pudiera quedármelo. Yo lo veía, siempre lo veía, pero seguía diciéndome que algún día cambiaría, que si trabajaba lo suficiente, si era buena suficiente, si sacrificaba suficiente, algún día me elegirían. Lo que aún no sabía es que algunas familias no eligen por amor, eligen por necesidad. Y yo iba a ser necesaria durante mucho tiempo. Tenía 26 años cuando mi madre me llamó llorando por primera vez. Eran casi las 12 de la noche. Yo estaba en el sofá, cenando pasta instantánea, mientras terminaba un informe del trabajo. Agotada, de ese cansancio que te quema los ojos, vi su nombre en la pantalla, y todo mi cuerpo se tensó. Mi madre nunca llamaba tan tarde, nunca. Solo cuando algo iba mal. Descolgué. Estaba llorando, fuerte, descontrolada. Mi padre había perdido el contrato más importante de la empresa. Según ella, iban atrasados con la hipoteca, tarjetas al límite, facturas acumulándose. Todo se hundía.
Le pregunté cuánto necesitaban, y dudó. En aquel momento pensé que era vergüenza. Hoy sé que no. Hoy sé que dudar también puede ser estrategia. 1100 al mes nos ayudarían muchísimo. Eso dijo. 1100. Todos los meses. En ese momento, era casi un tercio de mi sueldo. Recuerdo quedarme en silencio, haciendo números. Alquiler, comida, transporte, facturas. Y entonces, escuché algo al fondo. Risas. Bruno, jugando a la consola, riéndose, como si no pasara nada. Eso debería haber sido mi primera señal. Pero aún creía que familia significaba sacrificio, y sacrificio significaba amor. Así que dije que sí, sin preguntas, sin límites, sin condiciones. A la mañana siguiente, programé la transferencia automática. El día 1, todos los meses, sin retrasos, sin fallos. Mi madre me llamó para darme las gracias. Mi padre me mandó un mensaje, corto, frío, pero importante. Nos has salvado. Y esas palabras se me quedaron dentro, porque me había pasado toda la vida intentando escucharlas, pero no por mis notas, ni por mi esfuerzo, ni por mi trabajo, por dinero. En aquel momento no entendía la diferencia. Solo sentía que por fin me necesitaban, y cuando llevas toda una vida hambrienta de amor, que te necesiten puede parecerse mucho al amor, aunque no lo sea. Los primeros meses fueron brutales. Recorté todo, nada de salir a cenar, nada de escapadas, nada de ropa nueva, nada de gimnasio, nada de caprichos, nada de descanso. Aprendí a vivir con lo justo. Cocinaba en casa, salía a correr por el parque para ahorrarme la cuota del gimnasio, vendía ropa vieja por Wallapop, aceptaba trabajos extra por las noches, y cada mes, antes siquiera de tocar mi sueldo, 1100 euros desaparecían, directos a ellos. Se volvió rutina, y la rutina es peligrosa, porque el abuso, cuando se repite lo suficiente, empieza a parecer normal. Al principio me decía que era temporal, solo hasta que se recuperaran. Eso era lo que repetía mi madre. Solo unos meses más. Luego pasó a ser: la cosa está mejorando. Después, ya casi salimos de esta. Siempre casi, nunca de verdad. 6 meses después, volví a Zaragoza. Quería ver cómo estaban. Quería comprobar si todo aquel sacrificio estaba sirviendo para algo, pero en cuanto crucé la puerta, me quedé helada. La cocina estaba completamente reformada, armarios nuevos, encimera de mármol, luces empotradas, todo impecable, todo caro. Mi madre sonrió, orgullosa. ¿Te gusta? Miré alrededor, confundida, porque aquello no parecía la casa de una familia que se ahogaba. ¿Cuándo habéis hecho esto? Respondió demasiado rápido. Tu padre encontró una ganga. ¿Una ganga? Eso dijo. Le pregunté cuánto había costado. Cambió de tema al instante. Demasiado deprisa. Mi padre entró en la cocina y evitó mirarme. Y la culpa siempre tiene lenguaje corporal, aunque nadie diga nada. Luego fui al garaje, y allí estaba Bruno, lavando una moto, de segunda mano, pero cara, brillante, sonriendo, presumiendo. Está guapa, ¿eh? Me quedé mirándola. ¿De dónde ha salido esto? Se rió. Papá me echó una mano. Papá, el mismo hombre que supuestamente no podía pagar la hipoteca, el mismo que necesitaba mi dinero todos los meses. Mi madre apareció detrás de mí y dijo: lo necesitaba. Ahí estaba otra vez. Necesitar. Todo en esa casa giraba alrededor de lo que Bruno necesitaba. Nadie preguntaba nunca qué necesitaba yo, ni una vez. Nunca. Esa noche, durante la cena, mi padre levantó la copa, miró a Bruno y dijo: por el futuro de esta familia. Yo esperé. Tal vez mi nombre, tal vez un gracias, tal vez algo.
Cualquier cosa. Nada. Entonces Marina sonrió y añadió: al menos uno de nosotros va a continuar el legado familiar. Todos se rieron. Mi madre, Bruno, mi padre, y yo también sonreí, porque ¿qué haces cuando la humillación llega disfrazada de broma? Pero por dentro se quedó ese pinchazo, pequeño, preciso, duradero. Y mirando atrás, fue ahí donde algo cambió, algo pequeño, silencioso, pero real, la duda, esa clase de duda que se sienta dentro de ti y espera, crece, observa, se alimenta. En el tercer año, Marina se comprometió. Mi madre me llamó llorando, pero esta vez era otro tipo de llanto, más ligero, más feliz, más orgulloso. Sergio le ha pedido matrimonio. Sonreí, y lo hice de verdad, porque pese a todo, seguía queriendo a mi hermana, o al menos a la versión de ella que yo creía conocer. Sergio parecía un buen hombre, responsable, educado, estable. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que aquello quizá podría unir a la familia. Quizá. Yo aún creía en el quizá. Ese siempre fue mi problema. Durante los primeros meses, mi madre me mandaba fotos de todo: vestidos, flores, el menú, el salón, pruebas, decoración, casi cada día. Al principio, pensé que significaba inclusión, que querían hacerme partícipe, así que respondía, opinaba, aconsejaba, intentaba sentirme dentro, pero poco a poco empecé a notar algo. Yo nunca estaba allí, nunca. No fui a probar vestidos, no fui a las degustaciones, no fui a ver el salón, no fui a elegir flores, nada. Solo veía fotos después, como si me estuvieran actualizando sobre una vida en la que ya no estaba. Y la exclusión, cuando llega despacio, es rara, porque no duele de golpe. Se construye poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que llevas mucho tiempo fuera. Una noche llamé a Marina. Solo las dos. Le pregunté si ya había elegido a las damas de honor. Dudó. Pequeño, pero suficiente. Sí. Esperé. No dijo nada más. Así que pregunté: ¿quiénes? Me dijo 4 nombres. Ninguno era el mío. Ninguno. Me quedé mirando la pared de mi piso, intentando entender por qué dolía tanto mi ausencia. ¿Y yo? Se rió, ligera, como si fuera obvio. Vera, vives lejos. Ahí estaba, la distancia, la excusa favorita de quien no quiere decir la verdad. Me eché hacia atrás en la silla, intentando mantener la calma, y... suspiró. Era más fácil así, más fácil. Esa palabra se me clavó, porque más fácil suele significar eres opcional, y ser opcional duele más cuando viene de tu familia. Después dijo algo peor, mucho peor, algo que jamás olvidé, y sinceramente hizo una pausa, lo suficiente para que yo sintiera el golpe antes de que llegara. Mamá dice que haces que todo sea más pesado. Pesado. Aquello me golpeó como una piedra. Pesada. Yo pagaba sus facturas. Yo cargaba con sus problemas. Yo sostenía sus crisis. Y yo era la pesada. Intentó corregirse. Demasiado tarde. Porque la verdad, cuando se escapa, siempre deja marca. Y lo entendí. Lo que ellos llamaban juicio era culpa. Y la culpa odia a quien la mira de frente. La semana siguiente volví para la cena de compromiso. Quería comprobarlo, saber si estaba exagerando. No lo estaba. La mesa era preciosa. Vino caro, comida de catering, flores frescas, todo perfecto, todo caro. Mi madre radiante, Marina radiante, Sergio sonriendo, Bruno bebiendo, mi padre callado. Como siempre, me senté, pasaron 20 minutos. Nadie me preguntó nada, nada sobre mi trabajo, nada sobre mi vida, nada sobre mí. Todo giraba alrededor de Marina, el anillo,
el vestido, el salón, la luna de miel, y quizá eso fuera normal, pero cuando eres tú quien ha financiado media habitación y sigues siendo invisible, lo normal empieza a sentirse cruel. Entonces mi madre levantó la copa, miró a Marina y dijo: «Por nuestra princesa, por fin construyendo la vida que siempre soñamos». Aquello me golpeó fuerte, porque yo había construido mi vida sola, sin ayuda, sin apoyo, sin red. Y aparentemente eso no contaba, porque no era el sueño de ellos, solo el suyo, y en ese momento empecé a entender algo doloroso. Los logros no significan nada para quien solo valora la comodidad. Y entonces Bruno soltó una carcajada, me miró y dijo: «Al menos una de las hermanas aprendió a vivir antes de convertirse en una máquina de oficina». Toda la mesa se rió, todos, y yo sonreí, otra vez, porque sobrevivir a la humillación muchas veces significa fingir que no ha entrado, pero entra y se queda. Cuando me iba, vi una carpeta abierta en la cocina, presupuesto de la boda, miré y me quedé congelada. 18.000 euros, solo la señal, y ese mismo mes, mi madre me había llamado llorando, hablando de la hipoteca, de la crisis, de la urgencia, y mirando esa cifra, una pregunta se metió en mi cabeza. ¿Crisis? ¿Para quién? Porque desde luego, no para ellos. Y una vez que esa pregunta entró, todo empezó a cambiar, rápido. Aquella noche, casi no dormí. Esa cifra no dejaba de girar en mi cabeza. 18.000 euros. Solo la señal, no la boda entera. Solo la señal. Y en ese mismo mes, mi madre me había llamado llorando, diciendo que se estaban hundiendo, que necesitaban más dinero. Las dos cosas no encajaban. Simplemente no encajaban. Me quedé tumbada en la oscuridad, mirando el techo, intentando unir las piezas, porque cuando algo no tiene sentido, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Y el mío ya lo sabía. Había algo podrido, algo muy mal. A la mañana siguiente, mi madre me llamó, como si nada hubiera pasado, la voz dulce, suave, casi alegre, como si yo no hubiera visto aquella carpeta, como si siguiera siendo ciega. Tu padre está preocupado por la hipoteca, otra vez, siempre la hipoteca, siempre la misma urgencia, siempre la misma historia. Y entonces soltó: «Este mes, si pudieras mandar un poco más, nos vendría muy bien, más». Yo ya mandaba 1.100 todos los meses, sin fallar, y ahora querían más. Apreté la taza de café, porque una parte de mí quería preguntarle cuánta de esa hipoteca está hecha de flores y centros de mesa, pero no lo hice, todavía no, porque sospechar sin pruebas te hace parecer loca. ¿Cuánto? Dudó. Luego dijo: 2.000 euros, casi todo mi alquiler. Me quedé mirando por la ventana, la lluvia deslizándose por el cristal, intentando entender cómo me había convertido en el fondo de emergencia de decisiones que nunca fueron mías. Y aún así, dije que sí, porque en aquella época, una parte de mí todavía quería ser la hija buena, aunque eso me estuviera rompiendo por dentro. Lo envié esa misma tarde, 2.000, además de los 1.100. Esa noche, abrí Instagram, primer story, Bruno, en un casino, bebiendo, riéndose, con fichas apiladas delante, publicado 4 horas antes. Me quedé helada, porque mi madre había llorado al mediodía, desesperada, y esa misma noche mi hermano estaba apostando. Fue la primera vez que sentí asco, no rabia, no tristeza, asco. De ese que sube desde el estómago y se te queda clavado en el pecho, porque en ese momento dejó de ser injusto, se volvió sucio, y cuando sientes eso, ya no puedes deshacerlo. A partir de ahí, empecé a fijarme,
De verdad, cada llamada, cada petición, cada emergencia. Mi madre siempre tenía una razón: impuestos, seguros, reparaciones, facturas médicas, problemas inesperados, siempre algo. Pero cada vez que volvía a casa, la casa estaba mejor. Muebles nuevos, electrodomésticos nuevos, televisión nueva, mejor vino, más cenas fuera. La boda de Marina cada vez más grande, más cara, más elegante, como si la vida miserable que me contaban por teléfono no existiera. Y poco a poco empecé a ver un patrón, de esos que solo aparecen cuando dejas de querer estar equivocada. Unas semanas después, llamé a Marina. Le pregunté cuánto costaba realmente la boda. Se rió. Dijo que prefería no saberlo. Insistí. Más o menos, suspiró. Unos 40.000 euros. Sentí el pecho cerrarse. Porque una familia que de verdad está luchando por sobrevivir no organiza bodas de 40.000 euros. No una familia ahogada, no una familia que apenas puede pagar la hipoteca. Entonces pregunté, ¿y cómo estáis pagando todo eso? Silencio, pesado, extraño, porque sabía la respuesta. Y sabía lo mal que sonaba. Mamá dijo que tenían ahorros. ¿Ahorros? Eso me hizo incorporarme en la silla, porque mis padres no tenían ahorros. Nunca los habían tenido. Yo lo sabía, todos lo sabían. Entonces, ¿de dónde salía ese dinero? ¿Y por qué la respuesta parecía tan obvia y al mismo tiempo tan imposible? 3 semanas después, me llamó mi padre. Raro, muy raro, la voz tensa, incómoda. Bruno ha destrozado la moto. Claro, Bruno, siempre Bruno. ¿Cuánto? 3.000. Cerré los ojos, porque ya sabía lo que venía. ¿Y el seguro? Silencio. Después, se le pasó renovarlo. Claro, Bruno nunca pensaba a largo plazo, porque nunca tenía que hacerlo. Siempre había alguien debajo para amortiguar la caída. Y esa vez, otra vez, ese alguien era yo. La familia ayuda a la familia. Eso dijo mi padre. Esa frase. Dios. Esa maldita frase. Porque en mi casa solo funcionaba en una dirección, hacia arriba, hacia ellos, nunca de vuelta, nunca hacia mí. Y aun sabiéndolo, volví a enviar el dinero, otra vez, porque la culpa, después de años, se convierte en memoria muscular, y la memoria muscular cuesta romperla. Pero esa noche, por primera vez, abrí mi historial bancario, los 8 años, todo, transferencia por transferencia, emergencia por emergencia, pago extra por pago extra, y empecé a cruzar fechas, importes, momentos, y poco a poco, la verdad empezó a aparecer. Cada vez que Bruno metía la pata, había una transferencia. Cada vez que Marina tenía un gasto de boda, había una crisis. Cada vez que mi madre lloraba, alguien salía beneficiado. Y mirando aquello, me temblaban las manos, porque entonces lo entendí. El dinero nunca estuvo salvando la casa. La casa solo era la excusa. El dinero estaba sosteniendo su caos. Y yo era la base de todo. Pero aún no conocía la peor parte. Todavía no, porque 3 semanas después, la invitación llegó al buzón equivocado. Y todo encajó. De golpe, como una cuchilla. La invitación apareció un jueves por la noche. Hacía frío. Llovía fino. De esas noches en las que el asfalto parece cristal roto bajo las farolas. Acababa de salir de una jornada de 12 horas. De esas que te dejan rígida, pesada, vacía. El portátil aún seguía caliente dentro del bolso, porque ya sabía que al llegar a casa lo volvería a abrir. Más hojas de cálculo, más informes, más trabajo. Esa era mi vida. Mientras todo el mundo parecía vivir, yo siempre iba corriendo detrás, siempre manteniendo cosas en pie, y casi nunca eran las mías. Pasé por los buzones del edificio, facturas, publicidad, folletos, y entonces lo vi.
Un sobre grueso, color crema, elegante, pesado. Reconocí la letra al instante. Marina. Sentí el estómago caer, no porque pensara que por fin había llegado el mío, sino porque me di cuenta de algo enseguida. Yo no había recibido ninguno, ni aviso, ni mensaje, ni invitación, nada. Miré mejor. No era para mí, era para mi vecina, Carmen, piso 4B. Yo vivía en el 4A, un error simple, eso era todo, pero en aquel pasillo vacío, con la lluvia goteando todavía de mi abrigo, algo se hundió dentro de mí, porque si su invitación había llegado, y la mía no, quizá nunca iba a llegar. Subí, dejé el sobre la mesa, me duché, calenté algo de comida, abrí el portátil, intenté trabajar, pero mis ojos volvían una y otra vez a ese sobre, quieto, esperando, como si supiera algo, como si me estuviera mirando. Cerca de medianoche, me rendí, cerré el portátil, fui hasta la mesa, pasé los dedos por el relieve del papel, carísimo. Solo podía pensar en todas las veces que mi madre había llorado por dinero, mientras gastaba en cosas así. Cogí el móvil, abrí los mensajes, nada de Marina, nada. Entré en el grupo familiar, mesas de planificación, fotos de vestidos, degustaciones, el salón, las flores, los centros de mesa, los recuerdos, todo, y en ningún momento nadie me había preguntado si iba a ir, ni una sola vez. Fue ahí donde las piezas empezaron a encajar, despacio, cruelmente, las damas de honor, las cenas, los preparativos, la excusa de la distancia, las bromas, el silencio. No había sido un accidente, había sido organizado, y eso dolió más, porque que te olviden es una cosa, que te borren es otra. Me senté en el suelo de la cocina, con el sobre en la mano, sin abrirlo, porque no era mío, pero de alguna manera decía más sobre mi lugar en esa familia que cualquier conversación. Abrí Instagram. Empecé a mirar fotos viejas, stories, vídeos, Marina riéndose, mi madre llorando en las pruebas del vestido, Sergio sonriendo, Bruno borracho en la cena de ensayo, Bruno, siempre en el centro, el mismo hermano cuyo alquiler había pagado, la misma moto que yo había reemplazado, los mismos errores que yo había financiado. Él estaba ahí, celebrando, perteneciendo, viviendo, y yo, pagando, pero fuera. Esa idea me quemó, no tristeza, humillación, de esa que te hace arder la cara incluso estando sola, porque por primera vez vi con claridad cuál era mi papel en esa familia. No hija, no hermana, infraestructura, sistema de pagos, plan B, cajero automático emocional, eso era. Volví a abrir el portátil, pero esta vez no para trabajar. Abrí el banco, 8 años, todo, transferencia tras transferencia, emergencia tras emergencia. Quería ver la cifra. Quería saber cuánto me había costado ser la hija buena, pero entonces empecé a ver patrones, fechas, cantidades, movimientos repetidos, todo encajando demasiado bien. Cuanto más excavaba, más claro quedaba. 34.000 euros, directamente ligados a Bruno, alquiler, seguros, tarjetas, la moto, apuestas, cursos abandonados, siempre urgente, siempre necesario. Me quedé mirando la pantalla, las manos heladas, porque sospechar es una cosa, tener pruebas es otra. Las pruebas reordenan todo tu pasado. Luego revisé los últimos 11 meses, los meses de la boda, y ahí estaba, pagos, transferencias, catering, fotógrafo, flores, vestido, decoración, casi 9.000 euros. Mi dinero, en una boda en la que yo no existía. Apenas podía respirar, porque de repente todas las llamadas de mi madre cambiaban de significado. La hipoteca, los impuestos, las emergencias, nada era supervivencia.
Era imagen, lujo, apariencia, y yo había estado pagándolo todo, mientras recortaba mi propia vida. Pero lo peor llegó al final, escondido en un correo antiguo, un archivo adjunto, lista de invitados, de mi madre a Marina. La abrí, deslicé, familia, amigos, vecinos, compañeros, parientes de Sergio, todo el mundo. Y entonces lo vi, mi nombre, Vera Salgado, tachado, una línea negra, recta, fría, como tachar algo de la lista de la compra, y al lado, una nota de mi madre, mejor no. Ella hace que todo sea demasiado pesado. Lo leí 3 veces, pesado, después de 8 años, después de 105.000 euros, después de cada sacrificio, pesada, y lo peor, Marina lo había visto, había recibido ese correo, lo sabía, y dejó que pasara. En ese momento, algo dentro de mí murió, no de forma dramática, no con ruido, limpio, definitivo. La versión de mí que seguía justificándolos murió ahí mismo. Abrí la app del banco, busqué la transferencia automática. Día 1, 1.100 euros, 8 años. Me quedé mirándola, como si estuviera viendo a mi antigua versión, la obediente, la útil, la infinita, y entonces la cancelé, sin dudar, sin avisar, sin culpa, solo silencio. Y 2 días después, falló el pago del catering, y mi familia descubrió que el suelo bajo sus pies había desaparecido. 2 días después de cancelar la transferencia, mi teléfono empezó a vibrar a las 7:14 de la mañana. Recuerdo la hora exacta, porque estaba en la cocina, descalza, esperando a que saliera el café. Casi no había dormido, tal vez 3 horas. La lista de invitados, mi nombre tachado, la frase de mi madre, ella hace que todo sea demasiado pesado. Eso llevaba girando en mi cabeza toda la noche. Cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla, no me sorprendí, solo sentí ese viejo nudo en el pecho. Ese reflejo, ese instante en el que sabes que el problema de otro está a punto de convertirse en tuyo. La dejé sonar, paró, volvió a sonar, y otra vez, a la 4ª llamada, lo supe, algo se había roto, y esta vez era dinero. Descolgué, ni siquiera dije hola. Al otro lado, respiración rápida, agitada, descontrolada, y entonces, Vera, su voz sonaba fina, tensa, rota por los bordes. Han rechazado el pago del catering. Me quedé quieta, sujetando la taza caliente, pero por dentro, helada, porque escucharlo en voz alta cambió todo. Hasta ese momento, cancelar la transferencia seguía pareciendo algo privado, personal, un límite, pero ahora tenía consecuencias, reales, inmediatas, y ya estaban explotando sobre ellos. El proveedor llamó a las 6 de la mañana, dijo rápido, dice que el ingreso no llegó. Ingreso. La palabra se quedó flotando, porque el significado era simple. Ellos contaban con mi dinero, todavía, incluso después de excluirme, incluso después de borrarme, incluso después de decidir que yo era demasiado pesada. Mi dinero seguía siendo esperado. Eso dolió más que la lista, porque significaba que mi ausencia daba igual, mi dolor daba igual, mi humillación daba igual, mientras el dinero siguiera entrando. Y ahí entendí algo brutal. Nunca me excluyeron de las responsabilidades, solo del amor. ¿Has tocado la cuenta?, lo preguntó con cuidado. No porque no lo supiera, porque sí lo sabía, solo quería oírme decirlo. Miré por la ventana, la lluvia cayendo sobre el aparcamiento, todo quieto, todo normal, como si su mundo no estuviera derrumbándose. Sí, silencio. Y luego, ¿qué? Su voz subió, el pánico convirtiéndose en rabia, como siempre. Cuando perdí el control, la cancelé. Otro silencio, más pesado, de esos que cambian una familia entera, y entonces explotó.
¿Te has vuelto loca? Aparté el teléfono. Escuché voces detrás, puertas, pasos, papeles, caos, caos de verdad, no el teatro emocional de siempre, caos económico. Y por primera vez, yo no estaba apagando el incendio. La boda es en 2 días, Vera. Su voz se quebró, no por tristeza, por urgencia, por rabia, la rabia de quien se da cuenta de que ha perdido su fuente de control. Me apoyé en la encimera y pensé en esa línea negra cruzando mi nombre, tan limpia, tan fría, como si yo fuera prescindible. Y por primera vez, la culpa no llegó primero, llegó la memoria. ¿Cuándo pensabais decirme que no estaba invitada? Silencio, nada, porque no había una respuesta buena, ninguna. Finalmente dijo: «Eso no tiene nada que ver». Casi me reí. Nada que ver. Mi dinero sí servía para la boda, pero yo no. Y de alguna manera, eso eran cosas separadas. Esa era la lógica de mi familia. Siempre, cruel, conveniente, diseñada para mantenerme útil, sin dejarme importar. Tiene absolutamente todo que ver. Lo dije bajo, tranquila. Y eso la enfureció más que si hubiera gritado, porque la calma asusta cuando esperan obediencia. Entró otra llamada. Marina. Ignoré a mi madre. Contesté. Estaba llorando. De verdad, no ese llanto bonito, no ese llanto controlado. Pánico. Detrás escuchaba voces. Sergio, la wedding planner. Gente discutiendo. Lazos. Dinero. Vera. Casi no podía respirar. El catering ha cancelado. Me quedé callada, porque escuchar eso, después de todo, sonaba distinto. No bien, todavía no, pero sí equilibrado. Por primera vez, algo en su mundo se rompía, sin que yo lo arreglara. El salón quiere el pago completo mañana. Hablaba rápido, como si la velocidad pudiera empujarme de vuelta a mi antiguo papel. Sergio está intentando solucionarlo, claro, porque cuando cae el soporte principal, familias como la mía corren al siguiente. Así funcionaban, transferían el peso, siempre, hasta que alguien decía no, y yo acababa de hacerlo. Marina se quedó en silencio. Yo sabía lo que hacía, buscando a la vieja versión de mí, la que cedía, la que salvaba, la que se sentía culpable lo bastante rápido como para arreglarlo todo. Pero esa versión había muerto. En el suelo de mi cocina, cuando vi mi nombre tachado. Por favor, Vera, eso me golpeó distinto, porque en 8 años casi nunca me lo habían pedido así. De verdad, sin historia, sin manipulación, sin adornos, solo necesidad, cruda. Me necesitaba, otra vez. Miré mi piso, las facturas, el cansancio, los años que había aplazado mi vida, y de repente lo vi todo claro. Había construido una vida pequeña para sostener la vida enorme de ellos, y ahora, sin mí, todo se estaba cayendo. No puedo ayudarte, lo dije despacio. Quería que lo entendiera. De verdad, respiró hondo. Y entonces soltó. Lo estás destruyendo todo. Eso se quedó en el aire, pesado, porque lo decía todo. No. Me estás haciendo daño. No. ¿Por qué haces esto? No. Tenemos que hablar. No. Lo estás destruyendo todo. La boda, la imagen, la apariencia. Eso era lo importante. No yo. Nunca yo. Y eso simplificó todo. Yo no he destruido nada. Miré mi alrededor, mi piso pequeño, mi vida comprimida, los años perdidos. Solo he dejado de pagarlo. Y por primera vez en mi vida, le colgué a mi hermana. El silencio después fue extraño, afilado, como salir de un lugar ruidoso y seguir escuchando eco. Me quedé mirando la pantalla negra, esperando la culpa, porque la culpa siempre llegaba, automática, como respirar, pero esta vez no vino. Vino rabia, limpia, clara, y por primera vez vi a mi familia como lo que era, un sistema, construido sobre acceso, a mi dinero,
a mi tiempo, a mi paciencia, a mi perdón. Y cuando ese acceso desaparece, el sistema entra en pánico. Eso era lo que estaba viendo, pánico. Mi madre volvió a llamar, luego mi padre, luego Bruno. 5 llamadas en 20 minutos. Las ignoré todas, hasta que Bruno me escribió. ¿Qué coño has hecho? Me quedé mirando, porque incluso entonces seguía pareciendo que yo había roto algo, no descubierto, no detenido, roto. Eso es lo que pasa cuando pones límites. La gente lo llama destrucción, porque interrumpe su comodidad. Esa tarde, mi padre dejó un audio, solo 2 palabras, llámame, nada más, sin rabia, sin explicación, pero mi padre siempre fue así, nunca atacaba, solo observaba, dejaba que pasara, y el silencio a veces duele más que la crueldad, porque la crueldad al menos admite lo que es, el silencio se esconde, y mi padre llevaba toda la vida escondiéndose. A las 3 de la tarde, Marina me mandó otro mensaje, más frío, más seco. Mamá ya ha publicado sobre esto. Lo leí 2 veces y supe exactamente lo que significaba. Cuando mi madre perdía el control en privado, corría al público. Siempre. Si no podía controlar la verdad, controlaba la narrativa. Y esta vez yo sabía lo que venía. Me iba a convertir en la villana, como siempre, pero ahora tenía algo que nunca había tenido, pruebas, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, intenté trabajar. Intenté, siendo la palabra importante. Abrí el portátil, respondí 2 correos. Me quedé 10 minutos mirando una hoja de cálculo sin ver absolutamente nada. Lo cerré, lo abrí otra vez, pero mi cabeza no estaba ahí. Volvía siempre al mismo sitio. Mi nombre tachado, la frase de mi madre, el pánico en la voz de Marina, esa sensación extraña de que algo, por fin, se había roto. Hay algo curioso cuando un sistema familiar empieza a derrumbarse. Lo sientes antes de entenderlo, como cuando cambia la presión en una habitación, como si algo invisible se moviera y aquella mañana todo se sentía expuesto, sin disfraz, sin maquillaje. Sobre las 9:30, mi móvil empezó a vibrar sin parar. No llamadas, notificaciones, una detrás de otra, rápidas. Por un momento pensé que era algo del trabajo, alguna urgencia, pero cuando lo cogí, vi el mensaje de Bruno. ¿Has visto Facebook? Y el estómago se me cayó, porque ya lo sabía, antes incluso de abrirlo. Mi madre, claro. Cuando perdía el control en privado, siempre corría a hacerlo público. Así funcionaba. Si no podía ganar con la verdad, ganaba con la audiencia, y llevaba haciéndolo toda la vida, solo que yo nunca le había puesto nombre. Lo abrí, y ahí estaba, una foto vieja de Navidad, todos sonriendo, la típica imagen perfecta que miente por ti. Yo estaba ahí, sonriendo, en una época en la que todavía confundía presencia con amor. El texto era largo, cuidadosamente escrito, cada palabra escogida para sonar herida, abandonada, traicionada. Nunca pensé que mi propia hija traicionaría a esta familia en uno de los momentos más importantes de la vida de su hermana. Después de todo lo que hemos hecho por ella, ha cortado la ayuda económica sin avisar y ha puesto la boda en peligro. Lo leí una vez, y luego otra, más despacio, porque aquello no era solo una mentira, era arquitectura. Había cogido trozos de verdad, los había doblado, retorcido, y había construido una historia donde yo era la cruel, la egoísta, la fría, y lo peor, durante unos segundos me sentí culpable, incluso sabiendo que era mentira. Eso es lo que hace la manipulación cuando viene de quienes te criaron. Tu cuerpo reacciona antes que tu lógica, y el mío todavía llevaba años de condicionamiento dentro. Los comentarios eran peores, mucho peores. Tías, primos, vecinos, amigos de la familia, gente de la parroquia.
todos opinando con absoluta seguridad sobre algo que no sabían. La familia va primero. Tu madre siempre lo ha dado todo por ti. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermana? Esa frase, una y otra vez. ¿Cómo puedes? Y ahí entendí algo brutal. Nadie pregunta, ¿cómo pudieron hacerte eso? Cuando te lo hacen a ti, solo preguntan, ¿cómo pudiste? Cuando dejas de aguantar. Así es como los sistemas se protegen, castigan a quien rompe el patrón, nunca a quien lo construyó. Me quedé leyendo, en silencio, entendiendo que durante años me habían enseñado a creer que poner límites era crueldad, pero no lo era, era supervivencia. Marina me llamó 10 minutos después, esta vez sin llorar, y eso me asustó más. Su voz estaba plana, cansada, vacía. Mamá no debería haber publicado eso. Me quedé junto a la ventana, el cielo gris, el suelo mojado, todo quieto, pero lo ha hecho. Silencio, largo, pesado. Después suspiró. Vera, si respondes, lo vas a destruir todo. Eso importó, porque me mostró exactamente qué era lo que le daba miedo. No perderme, no perder a la familia, perder la narrativa, la historia limpia, la versión en la que yo era la hija difícil y ellos las víctimas. En ese momento entendí cuál era mi verdadero poder, no el dinero, la verdad, y la verdad es mucho más peligrosa. No respondí, ni al post, ni a los mensajes, ni a los comentarios, ni a las llamadas, nada. Solo observé, leí todo, hice capturas, guardé pruebas, dejé que creciera, porque una venganza bien hecha no es impulsiva, es precisa. Cuanto más grande es la mentira, más fuerte es la caída. Y mi madre estaba alimentando su propia trampa, comentario a comentario, sin darse cuenta, pero yo sí. El sábado, la boda se celebró. Yo no fui, claro que no, pero lo vi todo, por redes. Marina sonriendo, vestido blanco, flores enormes, luces, lujo, todo pagado en parte con mi dinero, y aun viéndolo, no sentí tristeza, solo distancia, como si por fin estuviera fuera de un incendio que durante años había llamado hogar. Esa noche recibí un mensaje inesperado de Sergio. Tenemos que hablar mañana en el brunch. Me quedé mirando la pantalla. Corto, directo, sin explicación, pero aquello solo podía significar una cosa. Sabía algo, o empezaba a sospechar, y si Sergio sospechaba, la grieta ya había empezado. El brunch del domingo era tradición. Toda la familia, siempre, las mismas caras, la misma mesa, la misma función. Pero esta vez iba a ser distinto, porque esta vez no iba a llevar dinero, ni excusas, ni silencio. Iba a llevar pruebas, extractos, transferencias, pagos, la lista de invitados, mi nombre tachado y la nota de mi madre. Mejor no. Ella hace que todo sea demasiado pesado. Pasé la noche organizándolo todo, papel por papel, fecha por fecha, cantidad por cantidad. 8 años de explotación, convertidos en evidencia, y mientras montaba aquella carpeta, me di cuenta de algo extraño. No estaba temblando, no estaba llorando, no tenía miedo, estaba tranquila, muy tranquila, porque a veces, cuando has sufrido demasiado tiempo, el dolor deja de ser dolor y se convierte en precisión. Y la precisión es peligrosa. A la mañana siguiente, me vestí de negro, sencillo, limpio, sin adornos, no por luto, sino por cierre. Cuando llegué a la casa, ya estaban todos allí, riéndose, comiendo, hablando, como si nada hubiera pasado, hasta que me vieron entrar, y entonces el silencio cayó, pesado, total. Mi madre fue la primera en hablar, y por supuesto, ya traía la historia preparada, pero esta vez yo también, y esta vez tenía algo que ella nunca había podido controlar, pruebas.
A la mañana siguiente, intenté trabajar. Intenté, siendo la palabra importante. Abrí el portátil. Respondí 2 correos. Me quedé 10 minutos mirando una hoja de cálculo sin ver absolutamente nada. Lo cerré, lo abrí otra vez, pero mi cabeza no estaba ahí. Volvía siempre al mismo sitio. Mi nombre tachado, la frase de mi madre, el pánico en la voz de Marina. Esa sensación extraña de que algo, por fin, se había roto. Hay algo curioso cuando un sistema familiar empieza a derrumbarse. Lo sientes antes de entenderlo, como cuando cambia la presión en una habitación, como si algo invisible se moviera, y aquella mañana todo se sentía expuesto, sin disfraz, sin maquillaje. Sobre las 9:30, mi móvil empezó a vibrar sin parar. No llamadas, notificaciones, una detrás de otra, rápidas. Por un momento pensé que era algo del trabajo, alguna urgencia, pero cuando lo cogí, vi el mensaje de Bruno. ¿Has visto Facebook? Y el estómago se me cayó, porque ya lo sabía, antes incluso de abrirlo. Mi madre, claro, cuando perdía el control en privado, siempre corría a hacerlo público. Así funcionaba. Si no podía ganar con la verdad, ganaba con la audiencia, y llevaba haciéndolo toda la vida. Solo que yo nunca le había puesto nombre. Lo abrí, y ahí estaba, una foto vieja de Navidad, todos sonriendo, la típica imagen perfecta que miente por ti. Yo estaba ahí, sonriendo, en una época en la que todavía confundía presencia con amor. El texto era largo, cuidadosamente escrito, cada palabra escogida para sonar herida, abandonada, traicionada. Nunca pensé que mi propia hija traicionaría a esta familia en uno de los momentos más importantes de la vida de su hermana. Después de todo lo que hemos hecho por ella, ha cortado la ayuda económica sin avisar y ha puesto la boda en peligro. Lo leí una vez, y luego otra, más despacio, porque aquello no era solo una mentira, era arquitectura. Había cogido trozos de verdad, los había doblado, retorcido, y había construido una historia donde yo era la cruel, la egoísta, la fría, y lo peor, durante unos segundos, me sentí culpable, incluso sabiendo que era mentira. Eso es lo que hace la manipulación cuando viene de quienes te criaron. Tu cuerpo reacciona antes que tu lógica, y el mío todavía llevaba años de condicionamiento dentro. Los comentarios eran peores, mucho peores. Tías, primos, vecinos, amigos de la familia, gente de la parroquia, todos opinando con absoluta seguridad sobre algo que no sabían. La familia va primero. Tu madre siempre lo ha dado todo por ti. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermana? Esa frase, una y otra vez. ¿Cómo puedes? Y ahí entendí algo brutal. Nadie pregunta, ¿cómo pudieron hacerte eso? Cuando te lo hacen a ti, solo preguntan, ¿cómo pudiste? Cuando dejas de aguantar, así es como los sistemas se protegen. Castigan a quien rompe el patrón, nunca a quien lo construyó. Me quedé leyendo, en silencio, entendiendo que durante años me habían enseñado a creer que poner límites era crueldad, pero no lo era, era supervivencia. Marina me llamó 10 minutos después, esta vez sin llorar, y eso me asustó más. Su voz estaba plana, cansada, vacía. Mamá no debería haber publicado eso. Me quedé junto a la ventana, el cielo gris, el suelo mojado, todo quieto, pero lo ha hecho. Silencio, largo, pesado, después suspiró. Vera, si respondes, lo vas a destruir todo. Eso importó, porque me mostró exactamente qué era lo que le daba miedo. No perderme, no perder a la familia. Perder la narrativa, la historia limpia, la versión en la que yo era la hija difícil, y ellos las víctimas. En ese momento, entendí cuál era mi verdadero poder. No el dinero, la verdad, y la verdad es mucho más peligrosa. No respondí ni al post, ni a los mensajes, ni a los comentarios, ni a las llamadas, nada.
solo observé, leí todo, hice capturas, guardé pruebas, dejé que creciera, porque una venganza bien hecha no es impulsiva, es precisa. Cuanto más grande es la mentira, más fuerte es la caída, y mi madre estaba alimentando su propia trampa, comentario a comentario, sin darse cuenta. Pero yo sí, el sábado, la boda se celebró. Yo no fui, claro que no, pero lo vi todo, por redes. Marina sonriendo, vestido blanco, flores enormes, luces, lujo, todo pagado en parte con mi dinero, y aun viéndolo, no sentí tristeza, solo distancia, como si por fin estuviera fuera de un incendio que durante años había llamado hogar. Esa noche, recibí un mensaje inesperado, de Sergio: tenemos que hablar mañana en el brunch. Me quedé mirando la pantalla, corto, directo, sin explicación, pero aquello solo podía significar una cosa: sabía algo, o empezaba a sospechar, y si Sergio sospechaba, la grieta ya había empezado. El brunch del domingo era tradición, toda la familia, siempre, las mismas caras, la misma mesa, la misma función, pero esta vez iba a ser distinto, porque esta vez no iba a llevar dinero, ni excusas, ni silencio, iba a llevar pruebas, extractos, transferencias, pagos, la lista de invitados, mi nombre tachado, y la nota de mi madre: mejor no. Ella hace que todo sea demasiado pesado. Pasé la noche organizándolo todo, papel por papel, fecha por fecha, cantidad por cantidad. 8 años de explotación, convertidos en evidencia, y mientras montaba aquella carpeta, me di cuenta de algo extraño. No estaba temblando, no estaba llorando, no tenía miedo, estaba tranquila, muy tranquila, porque a veces, cuando has sufrido demasiado tiempo, el dolor deja de ser dolor y se convierte en precisión. Y la precisión es peligrosa. A la mañana siguiente me vestí de negro, sencillo, limpio, sin adornos, no por luto, sino por cierre. Cuando llegué a la casa, ya estaban todos allí, riéndose, comiendo, hablando, como si nada hubiera pasado, hasta que me vieron entrar, y entonces el silencio cayó. Pesado, total. Mi madre fue la primera en hablar, y por supuesto, ya traía la historia preparada, pero esta vez yo también, y esta vez tenía algo que ella nunca había podido controlar: pruebas. Salí de aquella casa sin mirar atrás, sin correr, sin llorar, sin temblar, solo caminando, despacio, como alguien que por fin acababa de soltar un peso que llevaba encima desde hacía años. Recuerdo la lluvia fina golpeándome la cara, el silencio de la calle, el sonido de mis pasos, y cómo todo se sentía ligero, extrañamente ligero, porque durante años pensé que cortar con mi familia destruiría mi vida, pero en ese momento, por primera vez, sentí que la estaba empezando. Entré en el coche, cerré la puerta y me quedé quieta, las manos sobre el volante, respirando, esperando la culpa, porque siempre venía, siempre, como un reflejo, pero no llegó. Llegó otra cosa: paz, pequeña, silenciosa, pero real. 3 días después, mi madre borró la publicación de Facebook, sin disculpas, sin explicación, simplemente desapareció, como si borrar la publicación pudiera borrar lo que había pasado. No podía, porque para entonces todo el mundo ya lo había visto. Mi tío Esteban había hecho fotos a los extractos, mi tía Pilar también. Los papeles corrieron rápido, grupos de familia, mensajes privados, llamadas, conversaciones. Por primera vez en su vida, mi madre ya no controlaba la historia, porque los números no lloran, no manipulan, no actúan, solo existen, fríos, definitivos, y para alguien como ella, eso era insoportable. Una semana después, la tía Pilar dejó de hablarle, por completo.
Mi tío Esteban canceló la comida del domingo, algo que jamás hacía. Mandó un solo mensaje. Yo no me siento a una mesa donde tratan a una hija como si fuera una cuenta bancaria. Lo leí varias veces, no porque me diera placer, sino porque me dio algo que llevaba años buscando. Validación. Durante mucho tiempo me pregunté si yo era la exagerada, la fría, la distante, la difícil, porque cuando alguien reescribe tu realidad durante años, acabas participando en la mentira. Pero aquella frase cortó todo eso, porque alguien lo había visto, exactamente como era. Y cuando alguien ve tu dolor con claridad, algo dentro empieza a sanar, aunque sea poco. 8 días después, mi padre me llamó. Contesté, tardé, pero contesté. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, «Vamos a vender la casa». Eso me golpeó raro. Por un segundo, casi pensé que quizá la historia de la hipoteca había sido verdad. Pero no, claro que no. Sin mi dinero, simplemente ya no podían sostener el estilo de vida. La reforma, las deudas, la boda, los rescates de Bruno, todo se había construido sobre una base. Yo, y sin esa base, todo se vino abajo. Tu madre te culpa, lo dijo bajo, casi avergonzado, pero no me dolió, sonó predecible. ¿Y tú?, pregunté. Silencio, largo, hasta que respondió, debería haberlo parado, debería, pasado, siempre pasado, nunca cuando importaba, nunca cuando podía cambiar algo, solo después, cuando todo estaba roto, pero no lo hiciste, lo dije, sin suavizar, porque la verdad no es crueldad, no cuando llega tarde. Creo que eso le dolió más que cualquier grito. 2 semanas después, Marina me llamó. Sergio se había ido, lo había dejado, no por el dinero, por las mentiras, por el silencio, por lo que vio aquel brunch. Ella lloraba, pero esta vez era distinto, sin defensa, sin orgullo, solo cansancio. Lo dejé pasar, eso fue lo que dijo, por primera vez, sin excusas, sin peros, solo verdad. Tardía, pero verdad. Y eso cambia algo. No borra, pero abre una puerta. Bruno apareció en mi piso en enero, sin avisar, con un sobre, dinero, 5.000 euros, arrugados, desordenados, muchísimo menos de lo que debía, pero reales. Es el principio. Lo miré, sin entender. El principio para devolvértelo. Eso me sacudió, porque Bruno nunca pagaba nada, ni consecuencias, ni errores, ni su propia vida, pero ahí estaba, intentándolo, pequeño, torpe, imperfecto, pero intentándolo, y quizá eso importa, no porque arregle el pasado, sino porque ver con claridad es donde empieza el cambio, y por primera vez, Bruno estaba viendo. El 1 de febrero, mi cuenta bancaria se quedó intacta, ninguna transferencia automática, ningún dinero desapareciendo, ninguna urgencia, ningún peso. Me quedé mirando ese número durante mucho rato, porque después de años dando, quedarte algo para ti se siente raro, primero egoísta, luego extraño, luego necesario. Esa mañana cogí esos mismos 1.100 euros y los transferí a mi fondo de inversión, para mí, para mi futuro, para la vida que llevaba 8 años aplazando. Y mientras veía la confirmación en la pantalla, pensé en todo lo que había dejado atrás, viajes, descanso, paz, mi propio tiempo, todo para financiar el caos de otros. El dinero vuelve, el tiempo no, esa parte nunca regresa. En abril, compré un billete para Portugal, mi primer viaje internacional, sola, sentada en una pequeña cafetería de Lisboa, viendo pasar gente que no tenía ni idea de quién era. Pensé en todo, los 105.000 euros, la boda, la lista, mi nombre tachado, el brunch, el silencio, y entendí algo.
No perdí dinero. El dinero es una herramienta. Se va, vuelve, crece. Lo que recuperé fue mucho más grande. Límites, dignidad, claridad, a mí misma. Y eso vale más que cualquier cifra que envíe. Quizá esa sea la verdad que nadie te cuenta. Ser fuerte no significa ser infinita. Solo porque puedas cargar con otros, no significa que hayas nacido para hacerlo. Y solo porque alguien lo llame amor, no significa que no sea explotación. Mi teléfono ya no suena el primer día de cada mes. A veces, ese silencio todavía se siente raro, pero ahora sé lo que es. No vacío, libertad, y por primera vez en mi vida, es mía.